Muy buenas noches a todos, bienvenidos a ADN. Tenemos un programa realmente muy bueno, están acomodándose los entrevistados. En un ratito vamos a empezar a hablar de las operaciones que están transitando por parte del gobierno. Me parece que las operaciones han sido siempre sistemáticas en todos los partidos políticos, pero se torna un poco más grave cuando se hacen desde el gobierno, del Estado, con recursos del Estado económicos, y empiezan los medios a traccionar en este sentido. El cinismo ha llegado a niveles realmente increíbles. Lo ha llevado a ese nivel el actual gobierno y el actual partido político que aglutina a la Unión Cívica Radical, al PRO, etcétera, es decir, Cambiemos. Lo han exacerbado absolutamente. Yo creo que después de este tipo de campañas va a haber muy poca chance de que la política pueda mentir de la manera en que lo han hecho. Aunque todavía siguen persistiendo. Aunque persisten porque todavía le da resultado. Ese es el problema. El problema no es que mientan, es que les está dando mucho resultado mentir. ¿Te acordás cuando te decían que la hora 12 era de un gobierno populista, corrupto, que lo que hacía era corromper el voto de la gente, que le compraban de esa manera el voto a la gente? ¿Te acordás de eso? Mira, dale. Ellos han metido en la cabeza de muchos argentinos que se tienen que resignar. Y hay gente que creyó que hay que resignarse y que puede no tener casa propia, puede no tener cloaca, puede no tener agua potable, pero tienen un LCD, lo compraban en 12 cuotas y con eso se tienen que conformar. Y tienen un LCD, lo compraban en 12 cuotas y con eso se tienen que conformar. ¿Sabe lo que hace el gobierno? Le roba a todos los argentinos el fruto de su trabajo para después darle 12 cuotas en tarjeta de crédito. El plan es que las 12 cuotas con las tarjetas ayuda. El problema es cuál es la consecuencia de esto. Por supuesto, en un gobierno realmente piensa en el corto plazo, que tiene un horizonte que llega solamente hasta la próxima elección. Eso puede ser una decisión acertada. Para alguien que piensa en el largo plazo, esta estrategia de apostar todo a no devaluar y a aumentar el consumo antes de las elecciones deja heridos por todo el país. Cuando me decís, ¿por qué tienen esos votos? Quiero volver a ese punto. Es porque logran que mucha gente se resigne, que lo máximo que pueden aspirar es a comprar un televisor en 12 cuotas. Y yo digo, no es verdad. Podemos aspirar a tener un crédito a 30 años y comprar nuestra primera vivienda. Podemos aspirar a ahorrar en pesos sin que la inflación nos mate. Yo veo a un 40%, un 50% de la sociedad anestesiada. Anestesiada porque le dan 12 cuotas. Te decía que el problema no es que mientan. El problema no es que mientan, que Elisa Carrió diga las cosas que dice, los disparates que dice, porque se torna un disparate cuando después aplican ellos la misma receta. Elisa Carrió decía que el Estado robaba y que ganaba las elecciones porque tenían el ahora 12. Lo decían hace nada, hace 3 años lo decían. Hace 3 años lo tenía desenfrenada a Elisa Carrió y el presidente Mauricio Macri, cuando era candidato, decir exactamente lo mismo, que la gente solamente era cortoplacista. ¿Cuánto faltan para las elecciones? ¿3 meses? Míralo a Mauricio Macri, dale. Bienvenido a mi casa. Un gusto. La gente que da para adelante. Que aunque haya piedras, sigue para adelante. Yo soy maestra jardinera. Y siempre a mis alumnos les dije que uno tiene que luchar por lo que quiere y que los sueños se hacen realidad. Hay que seguir buscando mecanismos de alivio, ¿no? Así como hicimos los precios cuidados, la lista ampliada, este compromiso de varios productos. Ahora lo que vamos a lanzar a partir de hoy, que funcionó siempre muy bien, es la hora 12. De 6 y 18 cuotas para que se pueda volver a la clase media, a consumir un poco de las cosas que necesita. Yo quiero saber cómo puede seguir adelante a pesar de todas las críticas que... Estoy convencido de que lo que estamos haciendo es lo correcto, que va a traer un mejor futuro para todos, y siento que hay mucha gente como ustedes que espera que esta oportunidad sea de verdad, ¿no? Que no vuelva todo para atrás y que se vuelva a la mentira. Escuchar a Amado a ustedes, chicas, es como un alivio enorme para mí, porque la verdad que es impresionante cómo te da la vida, cómo la ves, que entiendas qué es lo que estamos haciendo. Bueno, vale. Yo quiero seguir viendo las obras y a usted con esa sonrisa que... Bueno, muchas gracias. Gracias a usted por haber venido el corazón acá. lleno de tus palabras.
Fuerza, fuerza y sí se puede. Sí se puede, claro que se puede. Macri puede hacer cualquier cosa, inclusive lo que acabas de ver. Te decían que eran unos ladrones en el Estado porque utilizaban el Ahora 12 para la campaña. Bueno, probablemente sí. A ver, coincidimos con el presidente Mauricio Macri, eran unos ladrones porque utilizaban el Ahora 12 para la campaña. Mirá lo que dice acá atrás el diario oficialista Clarín. Ahora 12, ¿cuáles son los nuevos beneficios que lanzó el gobierno? ¿Escuchaste? Este diario es de el 26 de junio, ahora, digamos, es de ahora, de estos días. Y mirá lo que sale en el diario de hoy, ¿eh? Venta en cuotas en todos los días. El plan, o sea, de Mauricio Macri, que lanzó, desde que lo lanzó el kirchnerismo, funcionó de jueves a domingo. Ahora se amplía todas las semanas. O sea, ahora es más grande la hora 12. Se incorporan pequeños electrodomésticos y además aumenta el límite de compra para motos. Y dice el secretario de Comercio, escucha esto, del Interior, dice Werner, dijo que durante el primer mes de vigencia del nuevo Ahora 12 esperamos duplicar la facturación. Se va a ir a 14.000 millones de pesos. Ahora reactivan el consumo, muchachos. Faltan 3 meses para las elecciones. Elisa Carrió no va a decir nada de esto. No va a decir absolutamente nada. Sigamos viendo, por favor, el paño, Jorge, si lo podés adelantar un poquito. Así seguimos viendo las cosas que decían que no iban a hacer y que terminan haciendo ahora. Leve recuperación de consumo, ¿sí? Y lo que dicen en la leve recuperación de consumo es que en la canasta hay una contracción del 6%. Pero ¿sabés qué se recupera? Mira arriba, el arroz, la pasta seca y la polenta. Dicen que hay una recuperación del consumo porque se vende más polenta, arroz y pasta seca. Síguenos, muchachos, dale. El consumo de las marcas, las primeras marcas se contraen un 13% en mayo. Las primeras marcas se contraen un 13% y suben las segundas marcas. Que según Clarín ahora, la gente busca calidad. En las segundas marcas busca calidad. Yo no sé quién escribe esto. No sé quién escribe esto, claramente no lo sé, pero hay alguien atrás de esto. ¿Alguien puede firmar este tipo de artículos para que todos sepamos quién es el cráneo que escribe estas cosas? Que busca a la gente calidad en las segundas marcas y por eso aumenta la segunda marca y bajan las primeras marcas. Ah, la gente ahora es inteligente y busca las segundas marcas. Está bien, eso quieren decir. El gobierno prorrogó hasta el 2022 la moratoria para que más mujeres puedan jubilarse. ¿Te acordás las barbaridades que decían de que las jubilaciones a las amas de casa, a las mujeres que tenían más de 60 años y que no habían tenido aporte por haber sido discriminadas? Lo están haciendo absolutamente a todo. Están haciendo absolutamente todo. ¿Y sabés por qué? Porque están tapando esto. Jorge, dale. Empecemos rápido con la placa que nos están viendo los invitados que empezamos ya con la fake news. Caída del empleo. En 2018 había 12.317.800 personas. Estas son personas, ¿no? No son personas. Ahora cae a 12.113.900. O sea que hay más de 200.000 personas con menos empleo. Pero fíjate, el empleo privado en blanco, el que Cambiemos decía que era el empleo de calidad, durante la era Cambiemos, cayó 141.000 personas. Los monotributistas se fueron 58.700. Monotributistas sociales, 58.000. Monotributistas normales casi 35.000. Y autónomos 5.000 menos. Todo esto de empleo de calidad que se fue. Ahora vamos al próximo, dale, vamos al próximo. En el próximo paño, lo que vas a ver es que la caída del consumo, las primeras marcas de un 13% y suben las terceras y segundas marcas. ¿Sí? ¿Queda alguno, Jorge, por ahí? Dale. Distribución de la riqueza. Del 49% que tenían antes los más ricos, ahora tienen el 49,8% con Cambiemos. Mejoraron los más ricos. Y mira los pobres. Bajan los pobres, ¿no? Es más grande la brecha. Importaciones y exportaciones. Dicen que ahora hay superávit en la balanza comercial. Claro, ¿cómo no haber superávit en la balanza comercial si en 2019 las importaciones cayeron estrepitosamente? Las importaciones son de bienes de capital, de consumo, lo que vos consumís. Si un país no consume, mirá cómo se derrumban. De 2018, de 6.400 a 4.600 en 2019. Y lo que suben un poquitito son las exportaciones y hablan de superávit. Estos son unos cráneos, ¿eh? Eso tampoco está firmado, lamentablemente. Bueno, me voy a la mesa. Empezamos a hablar. Primero saludo a mi compañero. ¿Cómo anda, Pablo? ¿Bien? Buenas noches. Señor Méndez, ¿bien? Muy bien. Preocupado, más que preocupado, inquietado por cómo van a hacer para explicar todo esto. La cantidad de archivos que dejó el presidente Macri en su campaña de 2015, de Carrió, de Frigerio, de todo lo que escuchamos hoy, no sé cómo van a hacer para explicarlo en esta campaña, porque se van a encargar todo el mundo de sacarlo de vuelta a la vista. Sí. Creo que solamente van por la inyectación, si vale el neologismo, de profundo odio para que la gente no escuche. Y claramente, ¿no? Claramente. Es como... Alperín, ¿cómo anda? Buenas noches. Un gusto tenerlo acá, ¿eh? Un placer. ¿Todo bien?
Todo bien, Bueno, vamos a sí. analizar hoy las falsas noticias, las operaciones, así que vamos a empezar a ver después un poco de detalle para analizar, ¿le parece? Sí, exactamente. Bueno, ¿cómo andamos, Juan? Muy bien. Buenas muy bien. noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Todo perfecto. Bueno, Gaby, ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿alguna Bien. novedad? Y varias. Sí, hoy. por Como ejemplo, decís, rápido. Dale. Casación protagonista de lo que fue, por un lado, la ratificación de Alejo Ramos Padilla al frente de la causa de espionaje, pero también apartando al juez Alejandro Slokar, que era uno de los integrantes de la Sala 12 y que tenía que seguir definiendo el asunto. Me parece que es una ratificación con fecha de vencimiento para Ramos Padilla. ¿Sí? ¿Eso es lo que deja, esto es lo que está olfateando? Esto es lo que se habla hoy en tribunales. Ah, no lo engañemos así. Leopoldo, ¿cómo andás? Hola, Buenas ¿qué noches. tal? ¿Coincide con lo de Gabriel? Parcialmente. Creo que, en primer lugar, todo día que se gana para esta causa en manos de Ramos Padilla es un avance. Si miramos cómo estaba la situación del Poder Judicial hace un año atrás, hay cosas que han cambiado. Sí. Por ejemplo, el hecho de que le hayan remitido nada más y nada menos que a Ramos Padilla la causa del gas licuado. Esa sabemos que fue la causa madre que dio origen a muchas otras de estas causas que se han inventado, donde se sostiene solo precisamente por el testimonio de D'Alessio. Es la única razón por la que esa causa se sostiene. Entonces, creo que ese es un cambio. Creo que el fallo de hoy de casación implica la continuidad de Ramos Padilla, no sé por cuánto tiempo, pero la continuidad, y además la confirmación de la rebeldía de Stornelli. La situación ya de Casal, no de Stornelli, se torna absolutamente insostenible, con un fallo que es prácticamente el último que hay en la cadena judicial para tomar en cuenta. Hoy ya no hay ninguna razón para que Casal no lo obligue mañana mismo a presentarse a Stornelli, y si no lo hace pasa a ser encubridor y cómplice. Pablo, buenas noches, ¿cómo andás? ¿Cómo andas, Tomás? ¿Todo bien? Muy bien, che, gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a vos por venir. Ahí el libro es buenísimo, en un ratito hablamos de Nisman, pero te quiero preguntar, así como estás en la radio, estás en contacto con la gente, ¿cómo la estás viendo la realidad? ¿Qué estás escuchando? Horrible. Peor imposible. La verdad, un desastre. La economía es una vergüenza como está. Mira, creo que el gobierno anterior cometió errores en economía. Este gobierno también, pero el gobierno anterior, que yo es algo que realmente no lo tenía tan claro, lo aprendí ahora, que tuvo unos amortiguadores muy importantes, en todo sentido. Macri destruyó todo eso. Y entonces, claro, las consecuencias de una mala gestión económica son devastadoras, devastadoras. Bueno, lo que acabamos de escuchar, y por eso le queríamos pedir el pie a Pablo, es lo que está pasando. Esta es la realidad, lo que viste recién es la realidad económica, vos lo sabés, lo vivís, lo sufrís. Si no lo sufrís vos, lo sube un pariente, un vecino, el que sea. Bueno, están tratando de evitar esa realidad, como dijo Pablo Cano recién, a través de acciones. Acciones, operaciones mediáticas y políticas en la cual se mete la justicia. Por ejemplo, esta, dale. El otro día mostré la grabación de Valdés con Schiavi hablando del Papa. Y también eso, vos me decís, ¿eso sirve para escuchar a alguien? No. Ahora, que un dirigente del peronismo cercano al Papa hable de cómo el Papa puede intervenir en la campaña, para mí es una noticia. Pero es gravísimo, Jorge, que estén los servicios de inteligencia. Digo, lo que está haciendo arriba con la CIDE o la ex CIDE, la AFI. Nosotros no tuvimos esa grabación por arriba, En la cadena, yo lo que te digo es, nosotros en la no cadena tuvimos... eso sale de donde tiene que salir, que es un juez que lo hace. Digo, eso obviamente es una operación política. Nosotros no tuvimos esa grabación por los servicios. ¿Por qué? Pero era un tipo que no le pinchan a él el teléfono. Yo digo, mañana, a mí me parece, viste que ahora salió la corte diciendo, che, se están yendo al carajo con las grabaciones. Lo que digo es, ¿eso qué sentido tiene? O las de Parrilli con Cristina, son re atractivas, escucharla a ella, tratarlo como un sirviente. Bueno, pero no tiene ningún interés público, y es su vida privada, y no hay ningún delito ahí. ¿Es su vida privada la conversación de la mina hablando de política con su secretario? ¿Es su vida privada la conversación de la mina hablando de política con su secretario? En su teléfono, coso, con una pinchadura que no Pero no le está hicimos originada. nosotros la pinchadura. No, Pero no no le está hicimos originada. nosotros la pinchadura. Pero la jueza ordenó destruir esa parte de la pinchadura porque no era relevante, le pinchan el Pero teléfono. eso es para el expediente, no para un medio. El Pero eso teléfono. es para el expediente, no para un medio. Lo grave es que los servicios de inteligencia están haciendo espionaje sobre la oposición, ¿entendés? Sí, Que es lo que dijo ahora la Corte. Entonces, el tema es frente a esto, ¿qué me parece más grave? Si me cae muy mal Cristina, no me parece, ¿entendés lo que digo? Está bien, es discutible. Te acepto que es discutible. Te acepto que es discutible.
¿Pablo? No, un sinvergüenza, no digamos más nada. Yo, a ver, acá vos sos periodista, Pablo es periodista, Juan es periodista, él es una eminencia. La verdad, ¿yo qué te puedo decir respecto de esto? Me parece que cuando tiene códigos, no entiende la nata que hay límites en esto, y creo que The Intercept, que es un sitio que el que reveló las escuchas de Moro, lo dijo claramente cuando puso a las escuchas. ¿Pasamos escuchas ilegales? Sí, pero no cualquiera. Solo aquellas que provengan de gente poderosa, que sean de interés público y que demuestren un delito. Si no, cualquier otra cosa es una operación. Claro. ¿Cómo no va a ser interesante lo que habla cualquier presidente? Cualquier cosa que diga un presidente es interesante escucharla, pero nosotros sabemos que no podemos estar escuchando lo que dice un presidente en una conversación privada o expresidente. Claro que tiene contenido político, lo que dice la nata es una estupidez total. Por supuesto que tiene contenido político, pero es privado, si no, se destruyó la privacidad. Y encima son escuchas ilegales, pero no es legal, digamos, el escucharlas, porque, claro, la difusión menos, pero el escucharlas porque, como bien le explica O'Donnell, son partes de escuchas que la justicia desechó, porque no tienen nada que ver con la materia investigada. ¿Alperín? Es muy bravo. Yo estaba pensando en un ángulo cultural de esto, es decir, cómo se corre el arco de lo que es tolerable por la sociedad, de las maniobras. Hoy estaba mirando un programa de la farándula. Sí. A las tardes muchas veces veo programas de la farándula y me puse a pensar que el grueso del contenido de programas de la farándula que interpelan al ciudadano común, a los sectores populares, está compuesto por denuncias y acusaciones. Alguien de la farándula que acusa a otro de la farándula. Escándalos que uno podría decir farsescos, digamos. Pero está tan instalada la idea de los culpables y de los que los desenmascaran a nivel popular, que yo pienso que es un triunfo de la derecha eso. Sí, claro. Es el espacio que hace posible que las operaciones mediáticas naden como pez en el agua. Claro. La idea de que la sociedad no hay que entenderla en términos de conflictos y enfrentamientos de intereses, sino de encontrar quiénes son los culpables de qué cosa y desenmascararlos. Es muy importante lo que acaba de decir, muy interesante, muy profundo. Es el triunfo de la derecha y muchas veces la izquierda o el progresismo entra en ese eje. Eso me parece que es importante que también desde el otro lado se haga una lectura si uno entra en el eje o no entra en el eje. Pero es casi imposible porque es devorada por el sistema. Casi toda la política, los medios de comunicación, estamos siendo devorados por el sistema porque claramente te hacen entrar en el eje. Claro, pero si el eje es encontrar los culpables de algo y eso nos solucionaría la vida, entonces la tolerancia hacia las operaciones sucias que se hacen, acusando a los que se instalan que son culpables, sí. Bueno, es mayor. Bueno, sí, pero está bien, fueron desprolijos, pero en el fondo esta gente robó todo. Es decir, se instala en la sociedad una idea de que está bien hasta lo desprolijo. Y el discurso moral, porque siempre hay una opinión moral sobre todo. Sí, el tema de la moral es muy interesante, porque hay una construcción de una moral desde la profunda inmoralidad, ¿no? Porque si vos te pones si analizamos los principales exponentes de este periodismo que en algún momento quiso ser como los hacedores del Watergate, ¿no? Aquello que fue el Washington Post, quisieron ser Bernstein y Woodward y terminaron siendo payasos del circo Sarrasani, el antiguo circo Sarrasani, el que iba a mi viejo de chiquito. Es decir, terminaron en el profundo lodo. Con respecto a lo que decía Alperín, es muy interesante porque ellos construyen una moral no solamente para encontrar un culpable, sino para edificar un chivo expiatorio. Claro. Que primero lo edifican inclusive desde lo más alto del Poder Ejecutivo. Continúa en la prensa y tiene su correlato en la justicia. Es el eje de la campaña. Un segundo, yo voy con Leopoldo. Hoy leí el diario Clarín y voy a hablar con Gabriel. Me dio mucha violencia ver un artículo en donde se transcribía supuestas conversaciones que la podríamos haber tenido nosotros. Yo la podría haber tenido, claramente. Si no de donde uno se nutre de información, sino con todos los actores políticos, con la gente común. Digo, hicieron un artículo en donde te nombraban, Gabriel, que habéis tenido comunicaciones. Pero digo, me dio mucha violencia porque cualquiera de nosotros podría haber sido mencionado en esas escuchas. ¿Qué sentís? La verdad que es un poquito más de lo mismo, ¿no? Ya había sido mencionado en diversos programas. ¿Pero qué sentís personalmente en eso? La verdad es que no. A ver, estoy muy tentado a decir quién escribió el artículo y por eso te voy a decir que es en defensa propia.
¿sí? O sea, yo identifico claramente que es en defensa después propia. lo estuvo tuiteando esa persona. Es en defensa propia, ¿no? Bueno, ¿quién hay es? gente, no, hay gente que está, no puedo certificarlo, pero hay gente que está imputada de un delito en esta causa. Claro. Y no es un delito cualquiera, ¿sí? No es un delito contra la libertad de expresión, no es una imputación contra la libertad de prensa o el uso de las fuentes o la salvaguarda de las fuentes, sino estaríamos todos diciendo qué barbaridad lo que hace el juez Ramos Padilla. Es un delito sospechado de extorsión. Por ende, los riesgos de ser procesado en base a esta información son muy altos. Y yo entiendo que hay intereses corporativos que además representan ciertos personajes que aparecen involucrados en esta trama, que inevitablemente los llevan a hacer cosas en defensa propia. ¿Saben que es ilegal? Sí. ¿Saben que la Corte dijo que basta con este asunto? Sí. Y lo hacen igual. Pero no tenía sustancia, Gabriel, o sea, la nota no tenía ningún tipo de una sustancia. cosa quiero aclarar por ahí a la gente que no leyó ese artículo. Lo que aparece, Gabriel, es que alguien le dice, che, pasale este artículo de La Nación a Gabriel. Una estupidez total. No tiene sustancia. Una pavada, pero ridícula. Pero entiendo que la idea es seguir construyendo sobre la base de, bueno, somos todos teníamos relación claro, con... somos todos lo mismo. Algunos con presos, otro con extorsionadores, éramos todos lo mismo. No. Acá hay una diferencia clarísima. El juez la tiene bien clara y por eso hay alguien llamado indagatorio. Bueno, este tape que vamos a pasar ahora quiero que lo analice Leopoldo. Vas a empezar vos con el tape, quiero que lo veas primero y lo analizamos. Porque estás en la Comisión de Libertad de Expresión y me parece que todo esto merece también saber qué está pasando, qué repercusión tiene en la Cámara de Diputados. Esto tiene que ver con una operación que se hizo en contra de Máximo Kirchner y Garré. La hizo la misma persona de la cual está hablando recién Gabriel, pero con una manera muy tremenda de redacción. Un medio de comunicación no es un periodista. Claramente fue encargado a Daniel Santoro esa tapa de Clarín. Una tapa en donde había un título muy grande con un hecho sumamente grave en potencial. Me llama la atención cuando el periodismo habla en potencial. Y dicen, no, porque en la universidad te enseñan a utilizar el potencial. Si usas el potencial, lo que estás haciendo es resguardarte ante cualquier tipo de denuncia. Porque lo que estás diciendo, vos sabés que puede no ser verdad. Dale. De Parrilli con Cristina. La denuncia que hizo usted sobre las cuentas que tiene Máximo Kirchner, aparentemente, ¿no? Vamos a ratificar 3 veces, ya que él negó 3 veces, vamos a decir ratifico. Y de la Garré también, ¿no? Y de la Garré también. Alértense 5N. Vanessa, contanos qué está pasando sobre el cesero de Máximo Kirchner y Anilda Garré. Contanos en qué causa. Sí, es una causa en la que se inició en marzo de 2015 a raíz de una denuncia que se hizo por una investigación periodística del diario Clarín. De estas cuentas de las que se sospecha podrían ser titulares Anilda Garré y Máximo Kirchner. Daniel es garantía de seriedad en estos hechos y en estas investigaciones. Esta información resultó ser falsa. ¿Cómo se sale de eso, Leopoldo? En primer lugar, tratando de instalar el origen de todo esto. Acá en la mesa se habla de cuestiones morales, yo las comparto, también de cuestiones que tienen que ver con la ética profesional, que también comparto. Pero lo que hay que tener en claro es que, más allá de esta circunstancia, lo que hay es una decisión política de utilizar determinadas herramientas en reemplazo de otras. ¿Qué quiero decir con esto? En el pasado, la dominación y la violación del Estado de Derecho provenía de actos de fuerza. Los que violaban el Estado de Derecho para imponer determinados modelos económicos, sociales, eran las Fuerzas Armadas, etcétera. A partir de que se gestó desde Estados Unidos la idea del fake news, etcétera, etcétera, eso fue reemplazado por otras herramientas. Seguramente ni Neustadt, con quien yo tenía diferencias enormes, ni Grondona hubieran sido capaces de pasar grabaciones telefónicas, ni hubieran mentido de esta manera. ¿Vos crees que no? No, yo estoy seguro que no. Hubieran tenido algunos límites en este sentido, porque resguardaban la profesión. Estos tipos son mercenarios. En este caso concreto yo te voy a dar de dónde vino esto. A principios del 2015, cuando estaba en el pico más alto la confrontación del gobierno argentino con los fondos buitres,
los fondos buitres apelan a Cambridge Analytica para hacer una campaña contra el gobierno de Cristina Kirchner. Incluso crean una... Eso fue aprobado, además, digamos. Sí, incluso crean una entidad que se llama Task Force Argentina, Fuerza de Tarea Argentina. Sí. Cualquier reminiscencia te la dejo para tu propia elaboración. Y Paul Singer se reúne con Alexander Nix y le dice que le encarga una campaña. Yo estuve en Gran Bretaña hace poco en un comité internacional que se denomina de desinformación y falsas noticias, creado por los ingleses que investigaron las acciones de Cambridge Analytica en la campaña de Estados Unidos, etc. El responsable es interrogado en el Parlamento inglés, el responsable de Cambridge Analytica, que se llama Alexander Nix, y en un párrafo del interrogatorio reconoce haber recibido la propuesta de hacer una campaña anti-argentina. No dice que es Paul Singer, pero dice sí, a mí me la encargaron. En ese viaje que hice, tengo testigos de esto, yo me reúno con una periodista que se llama Carol Canwell, que es del diario The Guardian, que es el que hizo la investigación a través de los arrepentidos de Cambridge Analytica. Y ella me mostró el manuscrito de Paul Singer, donde le encarga a Cambridge Analytica la campaña anti-argentina. ¿Y eso fue publicado? The Guardian todavía no se animó a publicarlo por el poder que tiene Paul Singer y su equipo legal, digamos, todavía no le ha dado luz verde para que se publique. Pero yo tengo testigos porque había varias personas en la reunión. Jorge. Sí, yo pensaba... Perdóname, pero quiero terminar con esto. Esto específicamente no arranca de Santoro. Esto es una información que lanza primero la revista Veja de Brasil. Sí. Esta información la plantó Paul Singer en ese momento, en el 2015. Y la recoge Clarín a través de Daniel Santoro, que en aquel momento Clarín estaba claramente alineado con los fondos buitres. Ese es el origen de esta noticia en concreto. La planta Cambridge Analytica en la revista Veja, como parte de la campaña de los fondos buitres, la recoge horas después, 24, 48 horas después. Clarín la transforma en tapa y ahí salió... Es que, Leopoldo, ese era el trabajo de Santoro en Clarín, siempre fue el mismo trabajo, buscar noticias anti-kirchneristas. Por eso cuando aparece D'Alessio, a él le soluciona la vida. Le traía todos los días informaciones que él podía publicar en la tapa de Clarín, que eran todas mentiras, pero a él no le importaba. Por eso no chequeaba, por eso es que Santoro no hizo periodismo. Hizo otra cosa, que fue una especie de gerente de anti-kirchnerismo adentro de Clarín, y concentraba todo, rapiñaba de Bella, de D'Alessio, de dónde venía. ¿Ese era el chequeaba objetivo? Nada. Eso, así no labura un periodista. ¿Ese era el objetivo o extorsionar también, digamos? Yo creo que lo hacía, bueno, eso ahí tengo la duda. Lo que pasa es que cuando vos trabajás tan a fondo con un personaje como D'Alessio, terminás envuelto en su propia porquería. Claro, puede ser. ¿Por qué? Porque para él también poner noticias de tapa en contra de Cristina era aumentar el sueldo, qué sé yo, era ser alguien mucho más importante en Clarín, ¿no es cierto? Jorge. Digo, hay un estereotipo de la prensa como el cuarto poder, pero como un cuarto poder que sería como el guardián de la democracia. El que vigila a los otros poderes sin intereses propios, solo por la verdad, por la búsqueda de la verdad. Ese estereotipo se destruye todo el tiempo, porque en realidad si la prensa es el cuarto poder, ¿el poder qué significa? Lo dijo Yabrán, el poder es impunidad y el poder es imponer hegemónicamente la voluntad al resto. Entonces la prensa lo hace. No es el cuarto poder de un vigilante desinteresado. Es parte del sistema de la gran prensa, estoy hablando de la gran prensa, es parte del sistema de dominación. Entonces cuando la Academia Nacional de Periodismo, de la que yo soy miembro, pero estoy muy alejado por la orientación que tiene, sale a solidarizarse con Daniel Santoro, y hace hincapié en la libertad de prensa y en la preservación de las fuentes y en los méritos de los premios internacionales que recibió Santoro, y Santoro después dice que él fue usado, un tipo que supuestamente es un numen de la investigación periodística, dice que era ingenuo y que fue usado. ¿Quién le va a creer a eso? Bueno, eso no es así. Santoro viene operando como uno de los emblemas de las operaciones mediáticas, solo superado creo por Jorge Lanata, ¿no? Otro caso, te digo otro caso, Claudio Saboya, que instaló hace pocos días
que Alberto Fernández estaba internado por una tromboembolia y un infarto en el pulmón, fake news absoluta. Es el mismo que en 2007, cuando Alberto Fernández era jefe de gabinete, hizo una operación de Clarín denunciando a la secretaria de Medio Ambiente, Romina Piccolotti, diciendo que hacía gastos privados excesivos y usaba un avión privado y favorecía a los familiares. Alberto se enojó mucho en ese momento y salió a denunciar al quien dijo el pseudo periodista. En realidad era una respuesta de Clarín porque Romina Piccolotti estaba investigando el tratamiento de los residuos de papel prensa en el Riachuelo. Entonces digo, ¿cómo se están? Ese tipo de periodistas no tiene nada que ver con el guardián de la democracia, al contrario, es el enemigo de la democracia, el modelo del periodista opereta, ¿no? Bueno, vamos a seguir viendo un poco más de fake. Antes de arrancar con el tema Nisman, vamos a ver qué le pasó a Parrilli, cómo fue tratado Parrilli y al final cómo termina la cosa. El juez Ariel Lijo acaba de disponer la declaración indagatoria del ex número 1 de la AFI, Oscar Parrilli, por considerar, escuchen bien, que encubrieron y protegieron al entonces prófugo Esteban Ibar Pérez Corradi, el prófugo más buscado de la Argentina. Bueno, acá están Graciela Ocaña y Daniel Santoro. Pero Graciela Ocaña, esto se inició por una denuncia tuya, ¿no? Buenas noches. Buenas noches. Sí, claramente se veía el accionar de protección a Pérez Corradi. Por eso yo he dicho que Pérez Corradi ha tenido protección política todo este tiempo. Obviamente el encubrimiento es grave. Un fallo, yo creo que histórico y único en democracia. Hoy el juez Ariel Lijo procesaron por encubrimiento agravado al ex jefe de la Inteligencia Nacional K, Oscar Parrilli, por proteger a un ex prófugo del narcotráfico internacional. Graciela Ocaña, que tuvo acceso a estas escuchas. Usted sabe que yo hice la denuncia respecto de la falta de acción de Parrilli. ¿Lo que diría Alfonsín cuando un jefe del servicio de inteligencia como que se queda con dos informes que de haberlos hecho públicos hubiesen sido como una pieza fundamental para encontrar al prófugo más importante del país? ¿Qué hubiese pensado Alfonsín de ese secretario de inteligencia? Alerta judicial en C5N. La decisión del juez federal Ariel Lijo, en la cual sobreseyó al ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Oscar Parrilli. Se estaba hablando de un delito muy grave, ¿no? Se estaba diciendo que había encubierto a un narcotraficante internacional. No estábamos hablando de que se había robado un bastón, como hicieron con Cristina, que también supuestamente eso no era la nada. Supuestamente no, fue sobreseída. Pero digo, se le estaba diciendo a un funcionario que se había sido cómplice de un tipo que manejaba narcotráfico internacional. ¿Era así, Gabriel, no? Sí, había, en realidad, la acusación era... Lo que ocurre cuando bajás del titular y te metés un poco, era que había retrasado, como jefe de inteligencia, el envío de 2 informes de presuntas fuentes que habían encontrado datos para llegar a Pérez Corradi cerca de la Triple Frontera. Claro. Así de distancia, ¿no? Entre el título, encubrió a Pérez Corradi, parece que lo escondió en la casa. Pero no, era otra cosa, como su rol como jefe de inteligencia. Esos retrasos nunca se comprobaron. De hecho, bueno, la Cámara Federal agarró el sobreseimiento y lo transformó en una falta de mérito, por la duda. La causa sirvió para tener el teléfono de Parrilli interceptado, no sé, varios meses. De ahí viene el famoso Cristina, soy yo Cristina pelotudo y todo lo demás. Ahí sí una precausa. Es bueno lo que dice Pablo, hay que decir eso. Se generan este tipo de causas para estas cosas. Pero ustedes se acuerdan cómo terminó esta payasada, ¿no? A ver, dale. ¿Se acuerdan que lo trajeron a Pérez Corradi con el casco, etcétera? Sí. Creo que andaba incluso rondando D'Alessio por ahí el día que lo traen. Y lo traen con la pretensión de que él diga lo que creían que iba a decir o lo que le iban a imponer, que era que estaba protegido por el gobierno anterior. Y salió diciendo
que le había pedido $200.000 de coima el senador Sanz. ¿Ustedes recuerdan eso? Con un agregado. Así Leopoldo, con un agregado, que la defensa de Pérez Corradi, el doctor Broidman, se presenta en el expediente de Dolores y dice que Pérez Corradi habría sido víctima de un grupo paramilitar presuntamente integrado por efectivos de la Gendarmería Nacional a cargo de la ministra Patricia Bullrich Luro Pueyrredón. Eso lo dice la defensa de Pérez Corradi dentro del expediente que instruye Este el gobierno expediente lo abrieron, como dice Pablo, para escucharlo a Parrilli y en realidad para escucharles a Cristina. Claro. Y cuando se cayó, porque procesalmente hay plazos para las escuchas, son 30 días que son prorrogables. Cuando se cae, abren otro expediente que se llaman precausas. Claro. Y siguen escuchando, que la precausa es algo propio de la Inquisición. Viste que la Inquisición te investigaba sin decirte que... Es salir a pescar. Es salir a pescar. Inventaron una precausa, lo tuvieron mucho más tiempo tomado el teléfono de Parrilli. Lo mismo que está haciendo hoy Bonadío. Bonadío, les anuncio acá, y ustedes ya lo deben saber, tiene una precausa abierta que se titula NN Averiguación de Delito. Y está pinchando teléfonos a troche y moche. Tienen 360 horas de grabaciones, por ejemplo, del penal de Seiza. No te quiero escuchar más, Leopoldo. Bueno. En serio, es muy grave lo que está diciendo y la verdad es que no me interesa escuchar más lo que está diciendo. Gracias, Claro. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias por haber venido. Gracias en serio, a vos, ¿sí? Muchísimas gracias. Te vamos a invitar un poco más seguido, ¿puede ser? No? Vamos a contar con tu Mucho palabra. Bueno, entramos en la causa Nisman para que Pablo Dugan un poco nos cuente qué volcó en su libro y de qué manera se produjo la muerte de Nisman. Dale. El gobierno necesitaba voltear las pericias anteriores, las pericias del cuerpo médico forense y las de los criminalistas de la Policía Federal, y entonces utilizó la Gendarmería. El resultado del informe de Gendarmería sobre la muerte de Nisman. Dice claramente que a Nisman lo mataron. A Nisman lo mataron. Este fue el dictamen de la Gendarmería, de los peritos de la Gendarmería, que terminó hoy. Este informe concluye que Nisman fue asesinado y fue asesinado por 2 personas. Las primeras versiones del peritaje final de la Gendarmería sobre la causa Nisman, que obviamente concluye que a Nisman lo mataron. Pero eso aparentemente tuvo una filtración, porque antes un periodista del diario Clarín, Julio Blanc, que habló de periodismo de guerra... ¿Hicimos periodismo de guerra? Sí. Eso es mal periodismo. Fuimos buenos haciendo guerra. Dijo que el resultado de la pericia, antes que comenzase, iba a dar que a Nisman lo mataron. La verdad, una información impactante ayer, Julio, y un hecho que daría giro a toda la causa. Lo que nosotros publicamos en Clarín es un anticipo de hacia dónde se está orientando la pericia de los gendarmes. ¿Qué es lo que diría esta pericia? La lectura judicial inmediata es que lo mataron. Él, evidentemente, tuvo una fuente muy importante del gobierno, creo que una ministro, que le dijo, le anticipó lo que Gendarmería iba a decir. Cuando se solicitó este informe, justamente se eligió Gendarmería porque es un cuerpo de excelencia en la cuestión de peritaje. La Gendarmería nunca hace una autopsia. El cuerpo médico forense hace 3.000 por año. Acá quedó en el imaginario popular que las primeras pericias y autopsias las hicieron el Cuervo Larroque, Guado de Pedro. No, lo hicieron profesionales, con trayectoria. Lo grave es que si uno tiene 2 pericias que dicen cosas muy distintas, el juez ni siquiera se dignó a hacer un careo, por decirlo de alguna manera, entre los especialistas. La gente del cuerpo médico forense, cuando leyó lo de la Gendarmería, decía, no podemos creerlo, burros. Altamente recomendable, ¿eh? Altamente recomendable. Si querés saber qué pasó con Nisman, tenés que leerlo, el libro de Pablo Dugan. Pablo, dale. Bueno, interesante esto porque focaliza el informe bien donde hay que focalizar, que es en la pericia de Gendarmería. Yo en mi libro pongo que hay, porque lo decían la gente del cuerpo médico forense, no podía creer las barrabasadas que habían escrito 2 médicos que te digo, creo que habían hecho alguna reautopsia en su vida. Y le decían a los médicos del cuerpo médico forense que hacen 4.000 autopsias por año, le decían, ustedes hicieron todo mal, ustedes no saben leer una radiografía, porque decían que la radiografía que tomó el cuerpo médico forense de la nariz de Nisman mostraba el tabique nasal roto. Sí. Y de la autopsia vos ves
por la autopsia ves que está impecable, pero además, como cualquier traumatólogo, mira esa nariz y ve que no tiene ninguna quebradura, digamos. Sí. Es una burrada de Gendarmería. Pero ¿pueden ser tan brutos? Yo pensaba que sí, reconozco que me equivoqué. Yo pensaba que era de puro burros que habían escrito eso los peritos de Gendarmería. No es así. Yo pongo mi libro porque una fuente mía habló con un perito de Gendarmería. Los peritos en general es un club muy chiquito. Uno trabaja para Gendarmería, otro trabaja para el... Se conocen todos. Claro. Uno fue profesor del otro. Bueno, uno le dijo, nos apretaron, nos obligaron a decir una mentira. Nos obligaron a escribir en la pericia que a Nisman lo habían matado, cuando en realidad se suicidó. Fue la primera pericia trucha, yo dije, y nadie me creía que Gendarmería era capaz de presentar en un juicio una pericia trucha. Pero bueno, lo hicieron en General Roca, ¿no es cierto? Con el tema Rafael Nahuel. Ahí también la Cámara lo dijo claramente. Esta es una pericia trucha que además se hace para beneficiar a gente que depende de Patricia Bullrich. Fíjate que siempre está Patricia Bullrich acá detrás, que fue la gran instigadora de la mentira. La fake news del 2015... Una de las grandes inventoras es Patricia Bullrich, junto a Laura Alonso, de la mentira de que Nisman había sido asesinado. Gendarmería es la fuerza de Patricia Bullrich. Digo, Gendarmería está orgulloso de Patricia Bullrich y viceversa. Digamos, ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Por un motivo. Y la pericia de Gendarmería no es ajena a ese motivo. Al momento de que emiten ellos esta pericia mentirosa, era el caso Maldonado. Claro. Estamos en pleno caso Santiago Maldonado, Pablo, donde estaban contra las cuerdas Gendarmería. Pablo, haciendo el viejo adagio de los investigadores, qui pro bono, Juan? Sí. ¿Quién se beneficia? ¿Quién se benefició de la muerte de Nisman, pasando ya 4 años de esta historia y viendo todo lo que corrió debajo del puente? No hay ninguna duda que el mayor deseo de Cristina Kirchner era que Alberto Nisman estuviera el lunes en el Congreso de la Nación explicando algo que todos los que leímos la denuncia de Nisman sabemos perfectamente. No iba a poder explicar nada, porque era una denuncia completamente mentirosa, falsa, inconsistente, llena de agujeros negros, sobre la cual él iba a tener que explicar por qué tenía escuchas telefónicas del año 2002 que supuestamente que demostraban un delito gravísimo, como él decía, un encubrimiento del atentado a la AMIA, y había tardado 3 años en presentar una denuncia sobre eso. Si el que iba a estar en problemas, y él lo sabía muy bien, el que iba a estar en problemas por su presencia en el Congreso iba a ser él. Él no quería ir. Y de hecho, una cosa que mucha gente no sabe, los mismos diputados del PRO, Pinedo, senador Pinedo, pero en ese momento creo que, Pinedo, estaba Laura Alonso, Patricia Bullrich, todos se juntan el domingo a la noche, no sabían que Nisman estaba muerto, y levantan la presencia de Nisman en el Congreso. Deciden que Nisman no fuera. Porque ellos ya sabían que esto era el tiro les iba a salir por la culata. Claro. Porque Nisman iba a pedalear en el aire, iba a quedar dando vueltas. Quedó no solo, tenía explicación, no tenía pruebas. Se había mandado una locura total. ¿Por qué lo hizo? Porque es lo que pregunta todo el mundo. ¿Por qué hizo esa locura? Es verdad que la denuncia no tenía consistencia. ¿Por qué lo hace? Por una simple razón. ¿No perder la unidad? Lo iban a echar. Él estaba convencido de que lo iban a echar, lo cual tampoco encontré yo ninguna constancia de que eso fuera a ser así. Pero en el expediente hay por lo menos 8 personas, entre ellos Stornelli, la ex mujer de Nisman y demás, que cuentan que Nisman lo que decía era, me van a echar de la fiscalía. Y bueno, ¿qué hace él? Si le mete una denuncia a Cristina por encubrimiento, obviamente Cristina no lo podía echar a él, porque quedaba como que estaba confirmando el encubrimiento. Y él es el primer asombrado de la repercusión que tiene su denuncia. Él fue tan errado su cálculo político, por eso digo, lo del suicidio no es casualidad, fue tan errado su cálculo político que él incluso tenía pasajes para irse 3 días después a París después de denunciar a la presidenta. Una cosa realmente que vos decís, este tipo no pensó en nada, Pablo, muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias, y en serio, el libro de Pablo, altamente recomendable, lo he leído. Se lo recomiendo, Gabriel, Sí, obvio, porque además te quería mencionar un solo dato, que corregime si no es así. Es tan delirante la pericia de Gendarmería que ubica 2 personas en un baño que ni siquiera la querella de Sandra Arroyo Salgado propuso cuando dijo que esto era un magnicidio, propuso semejante cosa. No, nada. Está tan llena de absurdos la pericia de Gendarmería que es... Te digo para analizar, yo aviso, van a ir presos muchos de los peritos de Gendarmería cuando haya justicia en el caso Nisman. No falta mucho, Sí, está claro. Bueno,
Muchas gracias, Pablo. Muchísimas gracias. Gabriel, vamos con vos, dale. Bueno, lo que hoy ocurrió en la Cámara Federal de Casación Penal referido a la causa D'Alessio tiene dos lecturas. La primera es la ratificación del juez Alejo Ramos Padilla contra los pedidos que habían generado tanto Stornelli como el fiscal de Cámara de Mar del Plata, como algunos otros actores que están involucrados en la causa D'Alessio, que era sacarlo al juez Ramos Padilla, que la causa pasase a Comodoro Pi. La cuestión de competencia quedó saldada. En 3 oportunidades los jueces Ángela Ledesma y Guillermo Jacobucci lo que hacen es anotar y recordar que la Cámara de Mar del Plata lo confirmó provisoriamente en esta etapa tan embrionaria de la causa, y vuelven a mencionar lo provisorio del asunto. ¿Por qué decimos que tiene la segunda lectura con fecha de vencimiento para Ramos Padilla? Porque hay que ver dónde se direcciona esta causa y hacia dónde apunta. Y eso ya lo había dejado claro la Cámara Federal de Mar del Plata. El otro asunto tiene que ver con la confirmación de rebeldía, es decir, no tomar en cuenta, volver para atrás ese cuestionamiento de rebeldía. Es obvio que rebeldía de Stornelli. La rebeldía de Stornelli. Es obvio que el procurador Casal, y lo dejó claro en la comisión bicameral cuando fue a declarar, no va a evitar ningún paso burocrático en el medio para cumplir con todos los trámites que tenga que hacer antes de que se genere un problema sobre Stornelli en términos administrativos. Y lo último es, que en realidad fue lo primero, es el corrimiento de Alejandro Slokar de la sala que tiene que intervenir de casación para siempre en la causa de D'Alessio. ¿A raíz de qué se generó esto? De un pedido de Elisa Carrió. Elisa Carrió la notifican que está imputada en la causa de D'Alessio y dice, bueno, me presento a casación y quiero que se corra y se inhiba Slokar. ¿Por qué? Porque yo le hice un pedido de juicio político en el año 2016 a Slokar por otro tema. En realidad era la causa López y, digamos, temas administrativos. Qué maña que tiene Carrió, ¿eh? Claro, la discusión está con lo siguiente. El precedente que se genera ahora, que no lo tenía casación antes, es que cualquiera va, te mete un pedido de juicio político y listo, ese juez ya no lo puede. Era un viejo artilugio. Bueno, ¿qué había pasado a la mañana temprano? El Consejo de la Magistratura, en un giro bastante sorprendente, había aprobado en comisión de disciplina un pedido de archivo de esa denuncia. No llegaron al mediodía. Al mediodía, casación dijo, no, tiene razón, Carrió, puede haber temor de parcialidad, corras Slokar y nosotros vamos a decidir. Gracias, Gabriel. Me voy con Miguel Poncelón, mi compañero. ¿Cómo anda, Miguel? Buenas noches. Buenas noches, Tomás. ¿Todo bien? Siguen los recortes de medicamentos. Tremendo lo que vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver una escena más donde se ve el salvaje recorte de medicamentos del gobierno de Macri. Fuimos a DATSE, que es un área encargada de situaciones especiales del Ministerio de Desarrollo Social. En ese lugar, que está ubicado en el microcentro, en Rivadavia 870, van todos los días muchísimas personas a pedir medicamentos gratuitos que les corresponden. Lo que ocurrió es que desde hace un año pusieron trabas de manera deliberada para hacer que los pacientes se cansen y dejen de reclamar. Los más afectados son los pacientes con cáncer. Vas a conocer ahora el caso de una paciente que necesitaba su medicamento oncológico. En septiembre se lo negaron, esperó muchísimos meses y se lo entregaron recién en marzo. Pero cuando se lo entregaron ya era demasiado tarde, murió 3 días después. Bueno, la hora 12, muchachos, ¿por qué no aplican con los medicamentos esta situación y dejan de hacer recortes? Está muriendo gente por esto, dale. Hay una política muy clara de mejorar el acceso a los medicamentos, a los servicios de salud pública. Por eso, ¿qué pasa en DATSE con la provisión de los medicamentos? Y mira, hay demoras larguísimas, una burocracia abismal que hace que la gente se canse al seguir todos los pasos burocráticos, que son muchísimos. Si no tenés obra social, ya no vas a estar solo. El Estado te va a proteger brindándote remedios y tratamientos de calidad para toda tu familia. Mi hermana tenía cáncer de colon hace 2 años, fue operada, empezó un tratamiento y le pidieron un remedio específico, difluridina, tipiracilo, que en ese momento, que fue en septiembre del año pasado, salía 288.000 pesos, 60 pastillas. Mi hermana es paciente oncológica, estuvo 4 meses sin medicación porque el hospital no tenía la medicación. De ahí hay que ir al Banco de Drogas Oncológicas. El Banco de Drogas Oncológicas no lo tiene, de ahí hay que venir a este organismo que es la DATSE. Queda estancado ahí el trámite meses. Recibí un llamado de la DATSE del señor Mariano Ferrer que me dijo que el remedio no lo daban, que eso era una política que se usaba antes y que ahora no. Que nosotros tenemos que comenzar a trabajar en eliminar o reducir fuertemente la brecha de disparidades sanitarias que hoy existen en el país. En nuestro caso nos cansamos de esperar
porque el estado de salud de mi hermana se deterioraba debido a la ausencia de tratamiento. A través de la Defensoría nos pusieron un abogado y iniciamos un recurso de amparo. El problema grave acá es que el paciente oncológico ya está sufriendo por su enfermedad y encima a todo eso le cargan el peso de los trámites. Ponen los trámites y la burocracia para tratar de evitar darle el medicamento y para ahorrar, entre comillas, en eso. Es muy probable, sería muy perverso, pero es muy probable. Crear la cobertura universal de salud para que todos tengan acceso a tener una respuesta. Terminamos pagando una abogada particular, se presenta la cautelar acá en Cava, esto fue en enero. Empezamos otra vez que estaba en compra, que mañana, que pasado. Yo para todo esto mi hermana iba grabando, ya no caminaba. Hasta que mi hermana en marzo se descompone muy mal, la tenemos que internar. Y bueno, los remedios para ella llegaron el 9 de marzo y mi hermana falleció el 12 de marzo.